Vamos a dar inicio, hermanos, en esta noche en el tema que nos compete en este martes de oración, que es sobre el matrimonio y familia cristiana. Amén. Y así vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor allá en el Salmo, ¿verdad? Salmo 127:1, que es el texto, ¿verdad? Lema, ¿verdad?, de este estudio que estamos llevando. Leemos la palabra del Señor, hermanos, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Salmo 127:1, fuerte, lo leemos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo. Bien, hermanos, estamos en la lección 2. Gloria a Cristo. Lección 2. Gloria a Dios. Un buen principio. De eso estamos hablando en estos días. Un buen principio. Alabado sea el Señor. Amén. Hablamos, ¿verdad?, en esta lección 2 sobre el primer punto, hermanos. Amén. El primero fue la importancia, ¿verdad?, como un buen principio, tener un lugar para el matrimonio. Es muy esencial. Muy aparte de que tengamos tal vez algún problema, alguna dificultad, algo que pudiera realmente evitar o que eso, ¿verdad?, no pueda ser posible, pero en lo general es importante tener, hermanos, un lugar para el matrimonio. Hay muchos matrimonios destruidos, ¿verdad?, por esa razón. Entonces el Señor nos ilumina por medio de su palabra, nos hace entender que ese punto, ¿verdad?, es muy importante. Y luego pasamos al número 2, al punto número 2 de la lección 2, ¿verdad?, que es un buen principio. También, ¿verdad?, es la santidad en el tiempo del noviazgo, en el tiempo en que los novios, los jóvenes, ¿verdad?, se conocen para llegar, ¿verdad?, al punto, ¿verdad?, de la boda, del casorio, del matrimonio, matrimoniarse. Es muy importante, hermanos, la vida de santidad. No podemos hablar menos de esto. No podemos ponerlo como si fuera un punto por allá que se pueda tomar en poco, hermanos. No, es muy grande, muy importante la vida de santidad de los jóvenes, de aquellos que quieren, ¿verdad?, llegar al matrimonio, hermanos, porque ya vimos que si no hubiera esto es lo que ha traído tantos problemas y tanto dolor, hermanos, en la vida de muchos. Y déjenme decirles que es serio eso que estamos hablando, hermano. Muchas veces no conocemos, hermanos, el dolor de los niños. Hay un dolor que a veces nosotros no conocemos porque no lo vivimos tal vez. Hay muchos niños, hermanos, que tienen un problema. Como niños no saben cómo llevar ese dolor, eso que miran cuando los padres se separan. Hay cosas muy dolorosas en medio de esto que no se debe tomar como un relajo, como un chiste. Lo que estamos diciendo, hermano. Hay momentos donde hay personas que lloran guardados en un rincón, mujeres que lloran amargamente su situación, no buscan cómo salir adelante después de un divorcio, después de un problema que se da por ese tipo de relaciones inconscientes, que no hay conciencia, hermano.
Hay mucha gente que sufre por esto. Y Dios, hermanos, nunca pasará por alto el sufrimiento de las personas y de quienes causan esto, hermano, a esos niños inocentes que sufren la separación muchas veces, sufren hambre muchas veces, sufren burla muchas veces, cosas tristes sufren los niños. Que a veces los padres, por estar enamorados, estar andando en su vanidad, no se dan cuenta. A muchos se les ha olvidado lo que los niños tienen que sufrir en un casos como esos. Y piensan solamente en ellos, en cómo van a continuar, con quién van a ir y dónde van a continuar, qué van a seguir haciendo. Pero esos niños, muchos de ellos han llegado a la droga, han llegado al alcohol, aunque no todos. Muchos de esos muchachos que hoy están perdidos de la mente fueron producto, hermano, de algo así doloroso. Por eso es serio hablar del matrimonio. Es serio hablar de la santidad del matrimonio. Entonces estábamos hablando de este tema la semana pasada. Ya desde la semana pasada hablamos del buen principio de la santidad en el noviazgo. Porque solamente así se puede, hermanos, preparar, solamente así se puede salvar el matrimonio, para que, aunque a veces empiece con dificultades, llegue a agarrar camino y llegue a ser realmente felices, y sobre todo hagan felices, ¿verdad?, a esos niños que traen al mundo los matrimonios. Entonces hay momentos muy dolorosos atrás de todo esto que nosotros vemos. No es simplemente el problema que uno mira. Hay cosas que no vemos, hay cosas que no entendemos, porque un niño muchas veces no te dice qué siente. Pero hay muchas cosas tras de todo eso que vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y por esto eso es serio. Entonces sí importa mucho, hermanos, un buen principio, ¿verdad?, en el noviazgo, que es la santidad. Buscar a Dios, temer a Dios, para que las cosas tengan un final correcto. ¿Sí? En 1 Timoteo 4:12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Esa palabra pureza habla de evitar la fornicación dentro de la juventud. Ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poco profundo de la fornicación, cómo se comete y los efectos, ¿verdad?, que pueden traer, ocasionar, porque es algo realmente ante los ojos de Dios es muy malo, hermanos. Si usted lee el Nuevo Testamento, bueno, toda la Biblia, se va a dar cuenta que siempre la palabra de Dios siempre está mencionando, hermanos, ese mal. La fornicación casi está en todas las cartas de Pablo, a los Gálatas, a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, a Tito, a Timoteo. No hay ninguna de las cartas en las cuales Pablo no menciona, hermanos, el tema de la fornicación. Así que es muy importante que nos apartemos de ese mal, que los jóvenes puedan tener en cuenta, hermanos, el cuidarse de la fornicación. Ya dijimos que la fornicación no solamente es tener contacto sexual, sino también tiene que ver cómo hablas, cómo platicas. Hay quienes platican, ¿verdad?, de una manera impura, mucha impureza en sus palabras, malas intenciones. Eso lo sabemos, que cuando estábamos en el mundo y hasta el día de hoy uno
anda en la calle, anda en su trabajo, uno oye cómo platican las personas del mundo, con mucha impureza en sus labios, en sus bocas. Todo eso se le pide al joven, que un joven cristiano, le está diciendo a Timoteo, no debe tener esas palabras en su boca, esos pensamientos. Debe cuidarse y debe buscar que sea respetado. Le dice acá, ninguno tenga en poco tu juventud. Que ninguno te trate como si fueras cualquiera cosa, porque la juventud es algo sagrado para el Señor. La pureza en la juventud, la santidad en la juventud es algo muy grande para el Señor. Que el varón, que la mujer se mantenga, ¿verdad?, limpia, puro en el tiempo de esta juventud. Entonces el Señor, hermanos, acá nos hace entender que esto es muy terrible. El Señor sabe que esto traerá consecuencias. Cuando el Señor habla esta palabra, no es una cosa de que Dios solamente pide cosas. Eso es lo que piensa la gente, que Dios pide tantas cosas. ¿Para qué tantas cosas? Ya con estos estudios que estamos dando, peor la gente no va a venir acá. Porque la gente piensa que Dios solo exige, como que a Dios solo le gusta exigir muchas cosas. No, lo que Dios está haciendo cuando Él dice esto es que te libres de un mal. Va a ser el mal para ti. Si tú no obedeces esta palabra y haces lo que tú quieras, vas a recibir las consecuencias, vas a sufrir mucho. Dios no está pidiéndote nada, está diciéndote que te cuides y te conserves limpio para que te vaya bien y estés bien. Así que este es el concepto real de Dios, ¿verdad?, en cuanto a sus leyes sobre el noviazgo, hermanos. Amén. Y vamos entendiendo, hermanos, en esto que es importante cuidarse en la juventud. Va a venir consecuencias, va a pasar cosas. Y todo esto que se vive, hermanos, aunque parezca que no tiene que ver una cosa con la otra, en realidad, desde que se empieza mal, se va a acarrear consecuencias, que va a terminar malas cosas y va a ser doloroso para muchos y va a traer consecuencias. Y eso, hermanos, quisiéramos evitarlo. Así que por eso estamos hablando de esto a la iglesia, para que podamos entrar en entendimiento, razonar esto, hermano. Ya esto, hermano, no se toma en cuenta en las iglesias. Los que nos escuchen con este estudio, con estos estudios, pensarán que somos anticuados. Ya está viejo el pastor. Son muy conservadores, son muy exagerados, viven el tiempo antiguo. Y todo ese tipo de pensamiento le viene a mucha gente cuando escuchan estas cosas. ¿Por qué? Porque hoy no se vive conforme a la palabra, se vive el modernismo, se vive la actualidad. Dicen, hoy eso ya no cabe, ahora eso no va con la iglesia. La iglesia es una iglesia light, es una iglesia donde se puede hacer todo tipo de cosas sin importar cómo se atropella la palabra de Dios, cómo pisotean la palabra de Dios. Pero no podemos seguir así, hermanos. Yo digo, si la iglesia va a seguir así y va a caminar de esa manera, mejor para qué. Mejor, si estamos sentados aquí y lo que estamos haciendo es desear vivir como el mundo, pues vayamos al mundo y vivamos como ellos. ¿Para qué tratamos de estar en una iglesia sintiéndonos amarrados, sujetos a tener que hacer algo que no queremos? No. Dios quiere que podamos entender esto y abrazar esta palabra y buscar al Señor con todo nuestro corazón y obedecerla, porque va a ser el bien para nosotros. Así que Pablo habla de esto a Timoteo y dice acá, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice, fíjate, un joven no es algo
común que se espera, hermanos, de un joven que sea ejemplo. Se supone que debe ser ejemplo los grandes, los viejos. Debe ser el ejemplo para los jóvenes. Claro, estaba hablando Pablo a Timoteo como quien predicaba la palabra. Y muchas veces se cree, hermanos, que los pastores son los que deben de vivir en esa categoría de santidad. Los hijos de los pastores son los que deben de vivir esa categoría de santidad. El resto de la iglesia, no. Pero estamos equivocados, porque esa santidad Dios no lo pide a los pastores. Dios lo pide a la iglesia. A todo aquel que ha creído tiene el deber de cumplir, de andar conforme a la santidad de Dios. Él dijo, verás, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces no se está pidiendo una cosa extraña. Es extraño hoy para la iglesia porque nunca lo ha hecho. Muchas veces no han vivido así. Se ha extraviado tanto la iglesia, hermanos, amén, que ya no se ve mal. Delante de los padres se acuestan los jóvenes. Delante de los padres, los jóvenes están andando en su fornicación. Y lo hemos visto, que así es. No hay cuidado. Parece que son muy confiados. Parece que son muy fuertes. Parece que son muy modernos. Es que hoy así es la juventud. Hoy así es el noviazgo, así. Y también los padres hoy son modernos. Son que también apoyan esas cosas. Pero esto es malo. Dice el Efesios 5:3, dice, pero, dice, fornicación. Véalo, cada vez que la palabra habla de esto, siempre tiene que hablar de la fornicación. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, porque eso es la fornicación, es una cosa inmunda. Dice, o avaricia, ni aún se nombre, dice, entre vosotros, como conviene a santos. Como conviene a santos. Esa palabra como conviene, en verdad, hermanos, conviene. Eso es lo que hay que entender. Es que no te están pidiendo demasiado, no te están exigiendo, no. Esto es lo que te conviene. Amén. Esto es lo que le conviene a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, todavía es carne. Todavía somos seres humanos. Todavía somos atraídos por la tentación. Entonces conviene que ni siquiera hablemos de esas cosas, ni las platiquemos. Conviene de que los santos, los jóvenes, no se metan en ese tipo de comentarios. Hoy que hay mucho comentario, se comentan muchas cosas en las redes sociales, con sus amigos, con sus amigas. Eso, hermano, ya se ha vuelto algo normal. Se habla de la sexualidad como si hablara de cualquier cosa. Ya las damas, las muchachas no tienen vergüenza, no tienen pudor ni modestia de hablar con un joven intimidades. Y lo mismo lo hacen también los jóvenes. Pero eso, hermano, eso es fornicación. Estar hablando de cosas íntimas cuando no es tu esposo, no es tu esposa, eso es fornicación. Por eso dice acá, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre, dice, entre vosotros como conviene a santos. Somos santos y no tenemos que respetar los límites. Los jóvenes tienen que respetar los límites. Estas cosas se van a conocer, se van a hacer, pero en su debido momento, en su debido lugar. ¿Sí? Cuando ya eso no sea fornicación, ahora sea algo permisivo por Dios, algo permitido por el Señor. Allí va el hombre y la mujer a conocer aquellas cosas. Pero cuando se hable de esto en el matrimonio, hermano, esto no será inmundo, no será sucio. Hablar con tu pareja de estas cosas no es hablar una cosa que ofenda a Dios, porque el Señor ya ha dado este permiso. Después del matrimonio uno puede hablar estas cosas con su mujer, pero
antes del matrimonio es inmundo que una joven o un joven esté hablando de cosas pervertidas. Y eso, hermano, hay que cuidarnos. Y tenemos nosotros el deber de, como padres, de vigilar también eso, hermano. Los padres deben estar prendidos en eso, más cuando tus hijos ya son jóvenes y empiezan a andar como novios. No digas, ay, es que mi hijo no, él es santo, mi hija, ella es una santa mujer. No digas, sabe, puede ser hasta una monja, pero ¿sabe qué? Mujer, es carne. No importa qué tan santa lo veas o qué tan santo se considere o que lo haga, puede serlo, no importa. Tienes que cuidarla, tienes que cuidarlo. Porque no se puede confiar, hermano, a ningún santo estas cosas. Se tiene que cuidar extremadamente. Tenemos que considerar que los jóvenes son inexpertos, tienen mucha ociosidad de conocer todo. Entonces tenemos que entenderlos. Tú tienes que entender a tus hijos. No los regañes y los pegotees para enseñarles estas cosas. Tienes que entender que ellos están en una etapa de dificultad por su juventud. El que tiene que esmerarse, y no digas, ya se lo dije 1000 veces, se lo tienes que decir, te los tienes que seguir diciendo. No digas, es que ya me cansé de decírselo, es joven, se lo tienes que seguir diciendo. Porque así se tiene que hacer. Eso dijo una vez David cuando dejó a Salomón. David conocía que Salomón en sus principios fue un hombre de fe, de mucha fe. Habló con Dios, lo leemos en la palabra. Fue un hombre que estaba metido con Dios, Salomón. Fue uno de sus hijos de David, más espiritual, iniciando en la juventud. Pero cuando David se iba, dejó a su hijo Salomón y le dijo a los ancianos, y le dijo al pueblo, y le dijo a los sacerdotes: cuiden a mi hijo, aconséjenle porque él es joven. Es importante, hermano, que tomemos eso con seriedad. Es como hablar con los niños. Los niños, hermanos, son inquietos y son tercos por naturaleza. ¿Sí? No te puedes cansar de hablarle a un niño. Un niño es un niño. El niño de por sí va a correr, va a brincar, va a repetir lo que hace mal. Pero tú tienes que estar allí. Mientras crece, tú tienes que estar allí. ¿Verdad? Algunos padres dicen: ya me cansé hasta mi espalda de andar. Pues ni modo, es tu hijo, tú lo quisiste tener. Es tu responsabilidad tener que agarrarlo para que no se caiga. Así en la vida cristiana, en la vida espiritual, es importante que estés constantemente vigilando, preguntando, informándote, viendo, checando bien qué hace tu hija, qué dice, cómo está. Los padres deben tener buen discernimiento de conocer a sus hijos cuando les mienten. Qué triste que a veces los padres, lo hemos notado nosotros aquí en la iglesia como pastores, nos damos cuenta cómo mienten a la mamá o al papá, y nos dice la mamá: ay, es que mi hijo no. Pero nosotros lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se burlan de su propia mamá. Y la pobre mamá dice: no, él no hace nada. Pero no lo conoce. Nunca digas confío. Pudo haber dicho David: yo sé que mi hijo va a caminar bien porque él busca a Dios. Así que no necesita que le digan nada, él sabe lo que hace. No dijo David eso. Él dijo: cuiden a mi hijo, aconséjenlo, diríjanlo, háblenle, porque él es muchacho, es joven, puede buscar mucho a Dios, pero es joven, va a cometer errores, es inexperto en muchas cosas. Hay que estar encima. Hay que estar hablando, hay que estar diciendo las cosas a cada rato. Hay que estar así, vigilándolos. Es nuestro deber, hermanos, padres. Ni se nombre esto, dice acá. El cuidado entonces de nuestros hijos, hermanos jóvenes, es en el noviazgo sobre todo, ¿verdad? Debe ser intensivo por la debilidad de la carne.
¿Sí? Fíjense, hay un detalle muy importante en eso. Es importante que nuestros hijos, hermanos, aprendan, estos niños pequeños, les metamos la palabra de tal modo que ellos tengan temor de Dios, hermano. Tengan realmente temor de Dios, crean que existe Dios y le teman a Dios. Eso nos va a ayudar mucho para poder ayudarlos a ellos en el tiempo del noviazgo. Porque aunque el niño haya crecido con temor, hermano, aunque el niño sepa lo que está mal y casi tiemble delante de Dios en su palabra, es carne. Pero qué bonito o qué bueno cuando papá y mamá y el joven están luchando, hermanos, contra el pecado. Cuando el hijo, ¿verdad?, está peleando la buena batalla, está tratando de no caer, mientras papá también lo está aconsejando, le está diciendo. Entonces, ¿cómo está eso? Se está luchando, tanto el hijo como los padres están peleando, luchando contra el pecado. Porque no podemos los padres confiarnos, ni nosotros ni el hijo, que el pecado está a la puerta, que el pecado está en todas partes, la tentación para ellos que son jóvenes. Pero oiga esto, eso sería bueno, eso es lo que queremos alcanzar, que nuestros niños ya tengan la semilla bien sembrada en sus corazones del temor a Dios, y que sepan que la fornicación es algo totalmente terrible, desaprobado por Dios. Eso nos ayudaría. Pero hay otro tipo de lucha, cuando tú tienes que luchar no solamente contra el pecado, sino contra tu hijo. Cuando tú tienes que estar tras de él diciéndole: hijo, no hagas así, no hagas allá, no hagas esto. En realidad, él obligadamente no lo hace. Él no está luchando, él no le tiene temor a Dios. Él trata de cuidarse sola porque tú estás atrás de él, porque él ni siente temor a Dios. De tal modo que cuando tú no estás y cuando tú no lo veas, él va a hacer lo que va a hacer. Ni te va a pedir permiso, ni a Dios ni a ti. Porque ¿sabe por qué? Porque él no le teme a Dios. Él solamente trata de cumplir tu voluntad. Él solamente trata de demostrarte que él es fiel, pero él no es fiel porque él no tiene temor a Dios. No sé si me están entendiendo. Pero si nuestros hijos, hermanos, son hijos que sienten temor a Dios, que realmente temen a caer en el pecado, qué bueno. Porque aunque tengan temor, los papás tienen que estar tras de ellos. Hijo, cuídate. Hijo, no hagas así. Hijo, no hagas allá. Y el hijo está de acuerdo. Está diciendo: sí, papá. Pero aunque está diciendo: sí, papá, lo voy a hacer, al rato puede caer. Y aun cuando caiga, hermano, cuando tú conoces bien a tu hijo que luchó como un valiente, pero cayó, de repente no es lo mismo. Cuando realmente ellos quieren hacer lo malo, solamente tú estás atrás de ellos. Entonces tu problema como padre es más duro, porque tú no solamente tienes que luchar contra el pecado, sino contra tu hijo. Sabes que está el pecado y tienes que batallar contra ello, pero no solamente el pecado es el problema, sino tu hijo que no tiene un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Ahí es duro, porque peleas con él y sabes que eso no logra casi nada. Puedes pasar todo el día aconsejando, pero él no quiere hacer nada de lo que le dices. Él tiene su mundo, él tiene sus propios caminos, y qué duro va a ser eso. Por eso, hermano, entonces lo que estamos haciendo, lo que queremos lograr con la enseñanza que estamos haciendo, es que estos niños que hoy se están levantando alcancen a percibir el temor de Dios, de tal modo que no solamente porque tú le digas: cuídate, hijo, no hagas esto, y ellos no lo hagan, sino ellos también tengan una parte de su lucha, que ellos también estén peleando esa batalla, estén haciendo todo lo posible por alejarse de la tentación, de la fornicación. Ahí va a haber ganancia, ahí va a haber victoria, hermano. Entonces es muy importante que los padres tengamos, hermano, en cuenta que esa guerra del noviazgo de nuestros hijos, hermano, cuando ves que tus hijos empiezan a tener un noviazgo, que empiezan a buscar a la muchacha o el muchacho, hermano,
prepárate, ármate, amén. Ahora sí, como dicen, toma la armadura de Dios. Porque va a venir, hermano, golpes a tu vida. Y más terrible, porque estamos hablando de familia cristiana, ¿verdad? Más difícil cuando dentro de la misma iglesia está el papá de la muchacha, el papá del muchacho. En medio de la iglesia hay problemas porque no entienden, porque no hay madurez. Se arman problemas de muchachos inexpertos, como dicen, de niños. Involucran a los papás que son mayores y se están molestando, se están enojando los papás con los papás que son hermanos en Cristo. Y daña a la iglesia eso, hermano. ¿Por qué? Porque no hay realmente una conciencia de que cada uno debe cuidar a sus hijos. Así sea varón, así sea mujer, tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que velar por ellos en este problema. Y por eso tienes que orar. No es solamente vigilar su celular, vigilar la hora que entra. Tienes que doblar más tus rodillas cuando veas que ese día se acerca. Amén. Porque es por donde Satanás destruye iglesias, destruye familias. Y yo digo que aquí en la iglesia ese lado, para mí, es la parte que le tengo más miedo. Es la parte que a mí más me sacude cuando veo que dos jóvenes empiezan a hablar. Ya sé que tras de esa pequeña relación vienen miles de problemas. Porque a rato están comentando una cosa, a rato comentan otro, que esto, que lo otro, que ahí. Ya no se dedican ni a buscar a Dios, sino a pelear, a comentar. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué comentaron ahí? ¿Qué chismearon de mi hijo? ¿Qué dijeron de mi hija? Y no están ni buscando a Dios, ya están dedicados a pelearse, a arreglar esos problemas, hermano. Y por eso es importante que los padres hagamos caso, hermanos, a de verdad buscar al Señor y prepararnos para ese día. Porque ya dije, aunque tu hijo de verdad esté entregado a Dios, no significa que eso lo haga fuerte como para no caer en una fornicación. Por eso lo han visto ustedes y lo han oído. Hijos aún de pastores, hijas de pastores, que muchas veces los vimos tan metidos en el altar. Y no era una mentira, es la verdad. Estaban metidos con Dios, pero son carne, hermanos. No es que el pastor los mal influenció, no es que buscaban a Dios, pero llega el momento que la tentación es fuerte. Ahí entonces tenemos que ser cabales y no solamente juzgar a los jóvenes, sino hay que entender a los jóvenes. No solamente decir, este muchacho, no, son jóvenes. Y solo porque nosotros ya lo vivimos, ya estamos parados aquí como para poder tener el valor de juzgarlos. Porque mírate atrás lo que tú hiciste. Mira lo que tú hiciste cuando eras joven. Acuérdate en qué caminos andabas de joven. Bueno, tenemos a Cristo, debemos tener compasión. Y los jóvenes, hermano, están luchando. Hay jóvenes que están luchando. Los jóvenes son inexpertos, los jóvenes cometen errores. No importa que tan metidos estén con Dios, la tentación es terrible para la juventud. Ellos son inexpertos y el diablo aprovecha ese momento de ser inexpertos. Entonces tenemos que estar conscientes de ese detalle, porque si no estamos conscientes, entonces vamos a lastimar a nuestros propios hijos y vamos a lastimar a jóvenes de la iglesia, porque no estamos tomando en cuenta eso. Solamente estamos tomando en cuenta el error de ellos y no nos estamos dando cuenta quiénes son los que lo están cometiendo. Son jóvenes. Es fuerte la tentación para ellos. Sus luchas son fuertes, hermano. Un muchacho enamorado, hermano, es capaz de matarse si no tiene a Cristo. ¿Sí? Ya lo hemos oído, lo hemos vivido. Hay gente que se han matado solo por eso. Y uno dice, ¿para qué te mata una persona solo por una muchacha? Pero así es. Hay muchachos que no lo superan, hermanos, y se matan solo por eso. Por eso es importante
entenderlos, no condenarlos, sin preguntar, sin aconsejarlos, sin amarlos. Y es muy importante que velemos con ellos cuando están en su noviazgo. Tenemos que velar con ellos. Por eso los padres que son sensatos dicen: ya mejor que se casen porque ya no puedo dormir. Dice la mamá: tengo que estar hasta las 11, las 10 de la noche, ya me quiero dormir, pero está el muchacho allá, si me duermo se los lleva la corriente, ¿no? Entonces dice: mejor que se casen y así voy a dormir tranquilo. Sé que es su esposo, es su esposa, que hagan lo que quieran, pero yo voy a dormir bien. Amén. Y es verdad, hermano. O sea, algún momento aquí dijimos, ¿verdad? Y que cómo obedecieron los jóvenes, ¿verdad? Algún momento dijimos, ¿verdad? Si se están quemando, cásense, ¿verdad? Eso dice Pablo. Y cómo obedecieron. Teníamos como 40 jóvenes en la iglesia, hermano, y en menos de un año desaparecieron todos. O sea, la mayoría se casó. Ahí están aquí con hijos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sí, hermano. Hasta me dio miedo. Dije: no vuelvo a decir nada de eso, porque luego todos obedecieron. Allá sí obedecieron todos. Dice: es que, pastor, nos estamos quemando de una vez. Todos se están quemando. Van a incendiar la iglesia. Amor, cásense, les dije. Y sí, hermano. Pero no, eso no es todo, porque los que dieron pasos apresurados, sin tal vez una explicación, solamente porque te estás quemando, no es razón para que te cases. Hay que observar las cosas que estamos observando hoy y entender que hay que esperar la voluntad de Dios. Amén. Hay que pedir la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo dice eso, ¿verdad? No lo dice en el concepto que solamente cuando sientas que te estás quemando, cásate, porque hay que pensar bien con quién te vas a casar. No solo salir corriendo y cásate con quien veas el primero allí. Porque Pablo lo decía en el concepto de que si alguien está tratando de ser soltero para servir a Dios, para querer servir a Dios, ¿verdad? Bien, que eso pasaba mucho. Como Pablo, ¿verdad? Él estaba dedicado a la palabra, él no se casó, dice, según la palabra. Pues no, les dijo: si se están quemando, si ustedes sienten que no soportan estar solos, mejor búsquense una novia y cásense. Entonces, hermanos, hay que estar los padres vigilando eso, hermano. Hay que estar prestos, hermanos, a cuidar a los hijos. Es trabajoso. Hay que desvelarse, hay veces, pero hermano, hay que hacerlo. Aun cuando los hijos son hijos obedientes, aun cuando los hijos son hijos que se congregan y que buscan a Dios, no por eso le puedes confiar que no va a caer. Tienes que luchar con él, tienes que ayudarlo, tienes que saber que él es carne, es tu hijo joven. Entonces lo tienes que ayudar, orando, cuidándolo, haciendo todo lo posible para que no vaya a caer, ¿verdad? Conociendo la debilidad de la carne. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor, dice Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Verdad? Muchas veces son los padres mismos, ¿verdad?, que proveen, hermanos, las oportunidades a los hijos de caer. Sí. Si ya conocemos a nuestro hijo, cómo es, de rebelde, de impuro, y lo que hacemos, ¿verdad?, es regalarle un celular de 5,000 pesos, de 10,000 pesos. Le estamos proveyendo, hermanos, le estás proveyendo a tu hijo para que se pierda. Seriamente vamos a decir esto aquí. Una persona que no tiene a Cristo de verdad no debía de tener celular. Porque, hermano, hoy en día esto es el camino a la impureza, a la fornicación, a muchos medios, muchas maneras se usa este pequeño aparatito para entrar, hermanos,
abundar en el pecado. Esta palabra de Pablo, ¿verdad?, que estamos leyendo aquí, no proveáis para los deseos de la carne, tiene que ver con todo eso. Proveer a veces nosotros como padres a nuestros hijos para los deseos de la carne, hermano, es empujar a nuestros hijos, hermanos, a cosas donde no estamos pensando en su espiritualidad, sino solamente en que ellos estén bien, les guste lo que hagan. ¿Cuántos padres proveen a sus hijos de todo? No se preocupan en que sus hijos son santos, o tienen una Biblia, o leen su Biblia. Hasta se sienten orgullosos de ver a su hijo ya grande y con un celular caro, bien vestido, y que ya está a la edad de salir a la calle con sus amigos, y que él ya es grande y que él ya es mayor de edad. Y sí, hay gente que tiene dinero, ¿verdad?, que hasta le compra un coche a su hijo, y ahí andan a la novia. Ahí está, hijo, tú tienes todo, lleva a tu novia a pasear, anda a cenar con ella, pero no va nadie con ellos. Están metidos en un coche, la muchacha y el muchacho, porque tienen de todo, porque tienen dinero, porque tienen para hacer feliz a sus hijos, pero no se dan cuenta que están proveyendo para el pecado. Eso pasa, hermano. Eso ya es algo normal en las iglesias, después de los cultos, en las ciudades, por ejemplo. Yo sé que no todos, estoy hablando esto porque lo he visto, diciendo que todas las iglesias son así, o que todos los hermanos son así. Pero en muchas iglesias eso es lo que hacen los muchachos después del culto. Los cultos se hacen temprano. En la ciudad, por ejemplo, se hace a las 5 el culto. Casi siempre en las iglesias se hacen muy temprano los cultos, porque después del culto a las 7 de la noche ya estuvo el culto. Cada muchacho con su novia en su vehículo se van a cenar, al cine. ¿Sí? Eso es normal. Sigo, papi, no tengo dinero, voy a llevar a mi novia al cine y vamos a ir a tal lugar, pero me falta dinero. Claro que sí, hijo, tú sabes que eres mi preferido, ¿no? Y le dan, toma 2,000, toma 5,000 pesos, diviértanse. Pero ¿se están dando cuenta qué es lo que están haciendo? Ellos lo miran de este lado de que su hijo es feliz. Ellos lo miran del lado de que tiene lo suficiente para hacer feliz a sus hijos, pero no se están dando cuenta que esto, hermano, están proveyendo para los deseos de la carne. Y por eso, hermano, no porque tengamos dinero vamos a comprar lo que pidan nuestros hijos. No sé cuántos están entendiendo esto, hermanos. Aunque tengamos dinero, aunque vea a tu hijo, ya cobraste tu aguinaldo, papá, y tienes que darme, yo tengo que ir a tal lugar, yo tengo que comprarle esto a mi novia. Porque eso es otro problema, que los muchachos siempre quieren casi comprar a una muchacha, en el buen sentido de la palabra, de que quieren hacerle ver a la muchacha que tienen algo que no tienen a veces. Lo llevan a comprar cosas caras, les compran ropas caras, van a cenar en los lugares más caros, cuando realmente a veces los mismos papás están comiendo solamente frijol en su casa, porque el hijo tiene que ir el fin de semana a invitar a su novia allí donde las tortas valen a 200 pesos cada uno. Y los papás se abstienen de todo, porque cuando el hijo diga dame, le están dando. Eso es malo para un cristiano. Le estamos soltando riendas y le estamos dando con qué pecar. Y eso, hermano, casi no le he escuchado que se diga eso. Pero lo tenemos que decir. Lo tenemos, como dice, aquí tenemos que dibujar hasta la fornicación para que lo entiendan. A ver. Tenemos que decir claramente cómo es el pecado. Porque si solamente le decimos que no forniquen, ¿quién sabe qué es? Que no provean para los deseos de la carne, ¿quién sabe qué es? Pero les estoy explicando
cómo se hace eso, cómo se comete el error y se provee a los jóvenes para los deseos de la carne. ¿Sí? Los hijos hoy, algunos padres le hacen sus cuartos a sus hijos, y está bien que los hijos tengan un cuarto, más cuando los hijos y las hijas, tal vez, ¿verdad? Hay hijas y hay hijos en la casa. La muchacha, es bueno que tenga su cuarto y se cuide esa privacidad. El joven, cuando duermen, etcétera, ¿no? Pero todo eso, hermanos, tiene que ser con mucha sabiduría. Uno tiene que entender a quién está poniendo allí. Amén. Como dijo uno que aquella película que Gustavo, ¿verdad? Cuando dicen, esto es como poner, ¿verdad?, a un drogadicto que cuidando una farmacia. A veces ahí le ponen internet, ahí le ponen su celular, ahí le ponen tele, ahí le ponen todo, y un cuarto donde el muchacho puede entrar, poner seguro a la puerta, y nadie entra allí si no toca, ni mamá ni papá, nadie. Parece que es bueno, sí, es que mi hijo tiene su privacidad, sí, pero en esa privacidad lo estás empujando para que viva en pecado muchas veces. Y lo que vimos el último día acá, ¿verdad?, esa imagen. ¿Cuántos jóvenes no duermen hoy, hermano? Por eso al otro día no trabajan los jóvenes, porque toda la noche están chateando con su novia. Ahora que hasta se puede hacer videollamadas, pues ya ni, hermano, se pasan horas ahí. Todo eso es importante decirlo, y ahora como padres tenemos que abrir los ojos, hermano, y cuidar eso. Tus hijos va a sonar para ellos exagerado, pero tú sabes si tú quieres que se pierdan. Tú sabes si quieres que vivan de esa manera. No lo cuides, no lo hagas. Pero es importante para cuidarlos de la fornicación, tener, hermanos, que tener ese cuidado. Tenemos que hacer todo lo posible. Dice acá, muchas veces son los padres que proveen las oportunidades que a los hijos de caer. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Eso es darle lugar al diablo. Esas cosas que se hacen hoy con otro fin, porque nadie está diciendo le estoy dando lugar al diablo, ¿verdad? Nadie lo entiende, muchos ni lo entienden, pero eso es lo que están haciendo, porque no están entendiendo que Satanás ya tiene planeado cómo destruir a la juventud, cómo meterlos en el error para luego matarlos, para luego destruirlos. Dice: ni deis lugar al diablo, no proveáis. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás, dice, no gane ventaja dice, alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, hermano, si nosotros no nos ponemos a pensar en nuestros hijos, Satanás es el que va a pensar. Satanás no duerme en pensar cómo va a hacer caer a tu hijo, a tu hija en fornicación. Si tú no pones atención y pones cuidado y le pides al Señor: Señor, dame discernimiento para que yo pueda ver lo que mi hijo me guarda, lo que mi hijo guarda, lo que mi hijo no me deja ver. Si no podemos tener ese discernimiento, hermano, un día vamos a recibir la noticia de algo que se nos va a parecer espantoso. Muchos padres llegó a un punto cuando recibieron la noticia de algo y dijeron: no puede ser, no es mi hijo no hace esas cosas, mi hijo no es así, yo no lo creo. Pero ahí está, ya está metido en un problema, ya cometió, hermanos, algo terrible. ¿Sí? Es que aun cuando veamos que los jóvenes tengan, hermanos, amén, ese deseo de buscar a Dios, no por eso ya son ángeles, no por eso ya no son tentados.
Entonces el padre y el hijo y la hija tienen que trabajar sobre el asunto, ¿verdad? La hija sensata es la hija que no va a querer ir sola con su novio. Ya lo sabe, ella está peleando también y le dice a su mamá: mamá, ¿será que no me acompañes? Vamos a ir a cenar allí, me están invitando a cenar, pero ¿será que no me acompañas? Ni siquiera la mamá le tiene que decir: tienes que llevar a tu hermanito, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen las madres que tienen ese miedo? Pero vas a ir, pero tienes que llevar a tu hermana. Así le decía a mi esposa, dice. Entonces dice: no cuidando a mi hermana, dice. Y algunos no quieren, ¿verdad? A veces los muchachos o las muchachas: que no quiero ir. Nadie quiere ir, hermano, pero ¿qué va a hacer uno? ¿Qué hacen los papás? No quiere ir, yo también no puedo ir. Anda, pero no tardes. Hasta parece que con eso que les dijiste salvaste de ese problema, ¿no? Pero no tardes, lo oíste, porque ya sabes. Cuando la hija ya sabe que esas son palabras de mamá usuales, normales, no es nada grave lo que está diciendo mamá, ahí se va y hace lo que quieran y vuelven. Y no pasa nada. Y mamá dice: es obediente mi hija, volvió a la hora. Sí, pero no sabes lo que hizo. Eso no significa que te está obedeciendo. Hay cosas que tú no sabes, que tú no ves. Y hermano, no es que seamos mal pensados, es que si nosotros no pensamos, entonces es Satanás. Él sí piensa en tus hijos toda la noche. Él no duerme. No ignoramos sus maquinaciones. Él planea, él sabe el momento en que el joven va a ser vulnerable ante la tentación y lo va a llevar hasta ese punto, y sabe cuándo y sabe dónde. Y nosotros como padres a veces ni nos imaginamos a veces. Así que estas niñas que están creciendo aquí en la iglesia, los niños, hermano, van a tener una gran bendición si ustedes como papás, como mamás que están acá, de verdad toman en serio esto, y desde ahora que no le quiten el ojo a sus hijos. Así que hay que verlos, hay que observarlos, hay que cuidarlos. A mí me preguntó una hermana en la misión, me preguntó, ella lo preguntó tal vez por otras razones, me preguntó: hermano pastor, ¿crees que está bien que yo vaya a trabajar? Me están invitando a trabajar, porque las personas que lo están invitando pues son parientes y como que lo quieren ayudar, y se va a ir de una hora a tal hora y así todos los días. Tiene una muchachita de creo que 14 años, si no me equivoco, ya va para sus 15, una hermosa muchacha, que aunque es pequeña, ya está grande. Y yo le dije: hermana, usted no es el momento que se vaya a trabajar. No es el momento. Usted es el momento que cuide a esa muchacha. No, porque lo voy a dejar con mi mamá, lo voy a dejar con mi suegra, lo voy a dejar con mi tía, lo voy a dejar con mi hermana. No, es el momento que las madres tienen que cuidar a sus hijas. En eso de que están trabajando las madres, muchas de sus hijas, hermano, están pasando por cosas, hasta en abusos que muchas veces dentro de la misma familia ocurre, y que muchas veces ni se enteraron. Es el momento que tienes que estar con tu hija. Cuando se casen todos, cuando se vayan todos, si tu esposo te deja que te vayas a trabajar y que no te quiere ver en tu casa, pues te vas. Pero hoy, aunque tu esposo te diga: es que necesitas trabajar porque no comemos, para que comamos mejor, o para que compremos una moto, o compremos un carro, no. Eso que tú vas a abandonar, eso que tú vas a dejar, tu responsabilidad, va a costar mucho más. Luego te vas a arrepentir. Ese momento es el momento que estés con tus hijas. Claro,
Siempre tengo que decir esto: hay excepciones, hay situaciones donde no hay de otra. La esposa tiene que trabajar, tiene que ir a trabajar. Dios guardará. Yo creo que en ese caso Dios guardará, proveerá el cuidado a sus hijas, porque Dios conoce la necesidad y el momento, pero no cuando las personas solamente lo que quieren es tener más o solamente vivir mejor, y que eso sea justificado como para dejar a las muchachas. Y claro, ¿cuántas muchachas no? Porque papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar, y el novio es el que reina todo el día en la casa, ¿o no? ¿Cuántos fuimos así? ¿Verdad que a algunos de nosotros nos pasó así? Íbamos siempre a visitar y no está ni la suegra ni el suegro, así que yo entro y me acuesto hasta en la hamaca y le digo a mi novia: cocina, vamos a practicar. Y hay gente que así lo hace, hermano. Hay muchachos que pasan el día con su novia porque papá y mamá hasta la noche vuelven, y cuando vuelvan, lo que tenga que pasar ya pasó 1000 veces, y no se enteran, y se ha descuidado y se ha deshonrado la casa por ir a ganar unos centavos. Y yo le dije a la hermana: mi consejo, si a mí me preguntas, yo no lo digo por otra cosa, lo digo porque tienes una hija que tú debes de cuidar en este momento. Nadie más la va a cuidar mejor que tú, porque es tu hija. Y yo, en mi concepto, en mi entendimiento, no es el momento de trabajar. Por lo menos veo que comen, veo que visten, veo que tienen casa. Entonces, ¿qué falta? Hay que cuidar. Entonces, hermanos, hay muchas cosas, detalles en la vida que, ¿sabe? Se lleva así como si no importara. Pasan muchas cosas en la familia, en las personas, en los hijos, que no se entera uno. Luego se arrastran muchos males, muchos pecados, ¿sí? Muchas abominaciones dentro de la casa, traen consecuencias, ¿sí? No se puede. O sea, es importante que nosotros entonces, hermanos, pongamos toda atención a nuestros hijos en el noviazgo. Y si vemos que ya hay algo serio y algo ya seguro, que ellos quieren realmente matrimoniarse, hermanos, yo digo, apóyenlos para que se casen. Y no esperen 5 años y provoquen que en uno de esos años caigan en fornicación. Mientras más pronto sea, no significa que lo haga uno a la carrera. No significa que apenas buscó novia el muchacho, cásate de una vez aunque no lo ha conocido. Estoy diciendo de que lo más pronto posible, dentro de lo que ya realmente sea establecido. Si ya hay seguridad, si ya el muchacho ya lo entendió, la muchacha ya lo entendió, eso es lo que quieren, eso es lo que van a hacer, ya se prepararon, de una vez. ¿Para qué? Para evitar que eso suceda. Cuando se casaron mis hijos, algo así vino a mi mente como pastor. Yo tenía temor de que ellos pudieran cometer una barbaridad. Son jóvenes y eran más rebeldes que hoy. Entonces yo, cuando vi que ya tenía novia, enseguida estaba atrás de ellos diciendo: si ya están entendiendo esto y es lo que quieren, ¿están seguros? De una vez. Pues ya trabajaban. No les puedo decir que terminen su estudio porque no estaban estudiando, ya estaban trabajando, ya saben que tienen que trabajar, y si se van a casar tienen que trabajar, ya quieren tomar una responsabilidad, pues que lo tomen de una vez. No estén jugando con el noviazgo y que luego pase algo y que la iglesia sufra solamente porque ustedes hicieron una cosa. Y gracias a Dios, pues hasta ese punto, ¿verdad? Salimos, se casaron y ahí están. Vamos a hablar de otros detalles muy importantes sobre este punto que estamos yendo en la próxima clase, porque, ¿verdad? Dice acá, un buen principio es no casarnos en yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Bueno, el yugo desigual puede ser
espiritualmente, socialmente y culturalmente. Hay gente que nunca van a poder ser compatibles porque son muy diferentes en su creencia, muy diferentes en su estado social, muy diferentes en su estado cultural. El yugo desigual no es solamente entre un incrédulo y un cristiano, sino muchas veces sucede en quién es la persona y quién es la otra persona, qué tanto tienen en común. Porque si está totalmente en otro mundo esta muchacha y el muchacho está en otro mundo, también eso trae muchos problemas en el matrimonio. Así que en la próxima clase vamos a ver un buen principio: es no casarnos en yugo desigual. Hay que ver que realmente sea conforme a Dios y que sea compatible en el sentido de que realmente estemos al nivel para que nos entiendan y los entendamos. Yo creo que eso es una cosa muy importante que Dios también quiere enseñarnos en esto. Pero lo primero, el punto más alto, yo creo, aquí en la preparación de un matrimonio, es la santidad. Eso va a traer buenos frutos, hermano. Va a traer felicidad, gozo, paz. Los niños van a ser felices, van a crecer sanos y felices, porque no van a mirar cosas horribles, sino van a mirar un matrimonio estable. Y eso, hermanos, es algo que le agrada bastante al Señor, porque Él creó el matrimonio, hermanos, para que el matrimonio dure toda la vida. Aunque hemos cometido errores y Dios nos ha perdonado, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Dios nunca estuvo de acuerdo con un divorcio, nunca. Es así Dios, porque nunca Él concibió en su mente que el matrimonio fuera a separarse. Pero Dios nos ha perdonado. Pero hoy tenemos hijos que van a pasar por el mismo camino, a ver cómo les va. Y es muy importante, hermanos, que guardemos este consejo y empecemos a pensar en ese detalle. Amén. Pónganse de pie en esta noche y vamos así a terminar, hermanos, con estos consejos que Dios nos está permitiendo traer a la vida de cada uno de ustedes. Allí aconsejen a sus hijos. Algunos ya no tienen, ¿verdad?, hijos, pero tienen nietos. Aconsejen a sus hijos. Dígale: haz esto con tu hijo, aconsejale esto, haz estas cosas de esta manera. Para eso dice la palabra que las más ancianas aconsejen a las más jóvenes. Y ojalá así lo estemos haciendo nosotros, que ya estamos pasando, ¿verdad?, a esa tercera edad. Amén. Vamos a orar y así le damos gracias a Dios por esta palabra, y que Dios sigue guiando a su iglesia en el buen camino de la santidad.